Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Reflexionamos el libro de Samuel. Esto es importante, capítulo 15, y hoy de una manera especial el versículo 30. Es la frase de Saúl en este versículo 30. Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor, tu Dios. Bueno, aquí hay algunos elementos importantes que tenemos que tener en consideración. Sabemos que Samuel ya le había dicho a Saúl directamente: no volveré contigo porque tú has rechazado la palabra del Señor y el Señor te ha rechazado a ti para que ya no seas más rey de Israel. Vea la problema inaugural. Desde el versículo 26. De Ñandeyara de ella pues Ñandeyara Yerueba cuende de Icone Acane Ayeva Aupeare Ñandeyara con Anga Ombo pues huyerita, pero ya prescinde de vos. Ya prescinde de vos. ¿Por qué? Porque fuiste deshonesto. No hiciste lo que tenías que hacer. Vos tenías que hacer verdaderamente lo que el Señor te había ordenado. Hande ella pues. Reyapó pro bolsillo, es decir, reyapó de manera. Pro bolsillo y pro grupo. Entonces los que están allí nomás. Por eso que es importante, ¿verdad? Tener en cuenta las palabras claves para entender hacia dónde nosotros estamos caminando. ¿Cuáles son las palabras inclusivas? ¿Cuáles son las palabras que nos hacen entender la fuerza de Dios, la fuerza de su Espíritu que camina con todos nosotros? Con todos nosotros, ¿verdad? Samuel se dio vuelta para irse, pero Saúl le tomó al borde de su manto y este se rasgó. Ahí está, el borde de su manto. Oye, prendés. Porque al decirle que el Señor te ha rechazado, Saúl ciertamente que no quiere aceptarlo. Muy egoísta, él está metido en sí mismo, él piensa que todo lo que él está haciendo es lo que vale y que a pesar de que se le diga, se le inculque, se le amoneste, etc., así la ñaga vieja. Aquí justamente nosotros estamos viendo que no hay cambio, ¿verdad? Y entonces por eso es que él se había, ni prende a llevar, se lanzó, le agarró del borde ahí a Samuel. Pero sin embargo, Samuel no hizo ningún esfuerzo, ¿verdad? Solamente en cuanto que se gira, el hecho luego ya de agarrarse de Samuel dice que ese manto se rasgó. Es una figura
literaria maravillosa para decirnos que nosotros cuando hacemos las últimas forma, ¿verdad?, de pataleos, o patalea, los últimos pataleos que estamos haciendo, simplemente nos hacen entender que ya tarde miaste. Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel. Consecuencia, el poder real quiere decir que se te ha desmoronado. Vos mismo desmoronaste. Vos mismo llenaste de cupií, ¿verdad?, tu gobierno, tu forma de ser. Carú de primera, o Carú la pueblo, o Carú del Estado, o Carú de quien sea, ¿verdad? Pero entonces le está diciendo, vos mismo cavaste tu propia fosa. Una vez que cavaste tu propia fosa, vos mismo ya te caes adentro. Hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel y se lo ha conferido a otro mejor que tú. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente. Aquí le está queriendo decir, sin embargo, la fuerza y el poder es el de Dios, no miente, porque Dios continuará. De reñe hundira moyepe, anderes hundicera moyepe, de hundimo allá va bebé, andes hundimo ahí venían de yarape, ¿verdad? Porque el mundo, la vida, la sociedad continúa a pesar de todo lo que vos estás haciendo, a pesar de los pesares. Y por lo tanto, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque Él no es un hombre para arrepentirse. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy para
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Y aquí encontramos el versículo 30. Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Esta es la frase de nuestro estudio del día de hoy. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. La desesperada súplica de Saúl muestra la profundidad de su orgullo. ¿Entendés? Cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros estamos pataleando por todas partes para no perder eso que nosotros estamos teniendo, ahí nosotros entendemos mucho más todavía qué orgullosos que seamos. Somos muy orgullosos de decir, yo no puedo perder estos privilegios. Llegó pecha hina guria lleva, si pecha más hina guria, hay para ver o hace caer y rayo lleva. Pero si comenzamos a mirar, y bueno, nos damos cuenta que muchos de estos, entre comillas, triunfos que tenemos, son todos a costa del pueblo, de la gente, ¿verdad? Todo. Y por eso es que tenemos que entender, tenemos que mirar y tenemos que comprender lo que el Señor nos está queriendo decir. Aquí descubre claramente su hipocresía y el verdadero motivo de esta forma, de este motivo y de su anterior confesión. Habemos radiografía paiteñande. No se preocupaba por el favor de Dios, sino por su honor y poder con Israel. De su poder y honor con Israel. El poder, ¿verdad? El honor y el poder con Israel. Entonces no era esa preocupación a favor de Dios. A ver, lo único que viene de ya acá el poder, ya acá esa fuerza, ya dominan a los demás, ¿verdad? Todo eso viene a ser honor y poder con Israel. Y volvió Samuel tras Saúl. Volvió Samuel tras Saúl. Entonces Samuel volvió en compañía de Saúl y este se postró delante del Señor. Porque esa era la idea, eso es lo que estaba queriendo, pero no era tan fácil. Entonces lo único que te dice es que él volvió, ¿verdad? O sea, Samuel volvió detrás de Saúl. Samuel no encabezó una rebelión inmediata contra Saúl, porque Dios aún no había arrancado plenamente, ¿verdad? Dios no había arrancado plenamente todo eso que le está llevando por un mal camino. Y entonces, aquí esta rebelión inmediata contra Saúl, porque Dios aún no había levantado al reemplazo de Saúl. Y Saúl era mayor que la anarquía que vendría sin un rey. Es decir, el aspecto monárquico, pero que te lleva después a una anarquía. Y por tanto, concluye diciendo, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Yahvé. ¿Sirvió algo de esto? No sirvió de nada para recuperar el reino de Saúl. Para Saúl no sirvió de nada, porque al final él es prácticamente el que desaparece. Esa era una decisión que Dios había tomado y era definitiva. Dios ha tomado y es definitiva. Pero no pudo. ¿Con qué cosa? No pudo con el orgullo y la difama. Esa difamación, ¿verdad? De ese orgullo. Le estamos difamando a Dios. Estamos diciendo que es un Dios a quien tenemos que arrinconar. Es un orgullo y un corazón obstinado hacia Dios, con el fin de salvar nuestra propia vida. Es decir, nosotros nos estamos poniendo en el mismo lugar de Dios. Esto ya nos está hablando del capítulo 3, ¿verdad, queridos amigos? Cuando nos habla de la serpiente, ¿verdad? Que viene, que le difama a Dios. Es que Dios no les quiere a ustedes. Si ustedes comen del fruto, ustedes serán como Dios. Le está difamando, diciéndole que Dios no aprenderá el juy. Dios no está más allá.
Y sin embargo, el hombre descubre que tiene capacidades impresionantes para salir, para luchar, para empeñarse. El esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy tenemos esta gran solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí están dos grandes columnas. Las lecturas ciertamente que nos hablarán de Pedro, nos hablarán de Pablo y sobre todo de esta unidad. Baire Ñandela Yeyapoa lleva la fiesta de Pedro y Pablo juntos, porque justamente, queridos amigos, Pedro significa lo doctrinal, Pedro significa el esqueleto. Pedro significa para nosotros una estructura. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Dirige, enseña, ayuda, estructura. Toda institución, queridos amigos, necesita una estructura. Ya le comandan con la institución. Diga tu hijo de Yecoa lleva como un EBT. Yecoña de Acana lleva de aquí para allá. No, tiene que haber una estructura. Pero por otra parte, queridos amigos, también esa estructura, esa doctrina tiene que moverse, tiene que estar al servicio de los demás. Como hoy en día nos dice nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Iglesia en salida, Jopeagos era la carisma. El carisma, queridos amigos, es la fuerza, es el músculo, esqueleto y músculo. Nuestro cuerpo humano está con los huesos que le da la forma para que nosotros podamos mantenernos en pie. Eso es Pedro para nosotros, la doctrina. Necesitamos conocer. Pedro dice en una de sus cartas, hay que dar razones de la propia fe. Pero por otra parte, queridos amigos, está también el aspecto de los músculos, la fuerza. El músculo entonces es lo que dinamiza a la iglesia, dinamiza nuestra iglesia, dinamiza nuestra vida, dinamiza nuestra nación. Si vos sos verdadero cristiano, tendrías que comprometerte en dinamizar ese lugar donde te encuentras. Y bueno, y eso es lo que sucede hoy también, estas lecturas. La de Hechos de los Apóstoles es tan interesante, capítulo 12 del 1 al 11. Les invito a reflexionar. Aquí el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Y así continúa esta historia, maravillosa. Y aquí justamente entonces es la fuerza y la gracia de Dios la que después va a salvar a Pedro. Esto también nos anima, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, además de tener este carisma, esta fuerza, como nos invita Pablo, también a estructurarnos y a tener un esqueleto, ya lleva la de catequesis, ya la de religión, con esta gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Por intercesión de estos santos, el Señor nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor.
por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 15. Nos centramos especialmente en el versículo 30. Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Entonces aquí es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque encontramos que hay como un pedido. Yo he pecado primero, yo he pecado. O sea, ya esa agua. Te ruego ahora, dice, que me honres. Entonces, la desesperación y esta súplica tan desesperada, tan insistente de Saúl muestra, por una parte, la profundidad de su orgullo. Orgullo. El orgullo. Ese es el bichito ya que nos carcome. Y aquí hay una desesperada súplica de parte de Saúl. Muestra la profundidad entonces de su orgullo al buscar desesperadamente, ¿verdad? Él está mucho más preocupado por su imagen que por su alma. Mucho más preocupado por estas cosas, ¿verdad? Aquí, sin embargo, descubre claramente su hipocresía y el verdadero motivo de esta y de su anterior confesión. No se preocupaba por el favor de Dios, sino por su honor y el poder con Israel.
cómo termina esto es importante, porque entonces cuando él dice, porque él utiliza, yo he pecado, muy bien, yo he pecado, hasta uno quiere escuchar y decir, esta persona se está convirtiendo, esta persona oye esa cuágina, ¿verdad?, de que está en un mal camino y que está queriendo salir y se va a esforzar. Yo he pecado. Pero, ahí está el adversativo. Pero, ¿qué cosa? Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Te ruego que me honres, ¿verdad?, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Quiere decir que él está pidiendo algo más, pero desde su orgullo. Saúl muestra la profundidad de su orgullo. Él está mucho más preocupado por su imagen que por su alma. Vean la situación. Se le preocupa formal, ¿verdad? Le preocupa formal de todas estas cosas, pero sin embargo, no se siente en serio preocupado por esa imagen de esa comunidad que está allí necesitando, de esa comunidad que está entonces abriendo y elevando la cabeza hacia Dios, ¿verdad? Se describe la hipocresía y el verdadero motivo de esta y de su anterior confesión, lo que él dijo, ¿verdad?, lo que él vivió, lo que él expresó. No se preocupaba por el favor de Dios, sino por su honor y poder con Israel. Vean la preocupación. Por lo tanto, vuelvo a repetir, porque esto es esencial y fundamental también para nosotros. Esta vez ya detrás de cosas que a nosotros nos convienen y que de cierta manera es una cosa que se ha recibido gratis, lleva. Por lo tanto, aquí descubre claramente su hipocresía y el verdadero motivo de esta y de su anterior confesión. No se preocupaba por el favor de Dios, sino por su honor y poder con Israel. Por su honor y poder con Israel. Y volvió Samuel tras Saúl. Samuel no encabezó una rebelión inmediata contra Saúl, porque Dios aún no había levantado el corazón para ampliar, ¿verdad? No habría levantado, porque Dios es amor, ¿verdad? Pero así como Dios es amor, Dios dentro de ese amor es bastante exigente. Y por lo tanto Dios aún no había elegido el reemplazo de Saúl. Y Saúl era mejor que la anarquía que vendría sin un rey. Esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, porque cada estilo de gobierno tiene siempre su manera peculiar. Pero aquí tenemos que mirar entonces, y lo peculiar no va a ser nunca los valores o principios que tienen que ayudar a la humanidad, al hombre, a salir de esa situación de pobreza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Pedro, mezclado entre los sirvientes y curiosos que esperaban expectantes el desenlace del juicio que contra Jesús se desarrollaba dentro del palacio de Caifás, calentaba sus manos en la fogata central del patio, mientras con su rostro embozado, tapado para no ser reconocido, observaba furtivamente los movimientos de todos y escuchaba sus comentarios. Pero una criada de la casa, al descubrirlo, lo acusó de ser uno de los seguidores del reo. Pedro, asustado, lo negó con vehemencia en 3 ocasiones, y en ese momento, tal como se lo había predicho el Redentor, un gallo cantó 2 veces.
Entonces, arrepentido, se alejó llorando amargamente su traición. Meses después, camino de Damasco, a donde se dirigía Saulo para capturar a los adeptos, según él, del falso Mesías, fue derribado del caballo y una voz le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el de Tarso le inquirió: ¿quién eres? Y la voz tronó de nuevo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y agregó: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, dar patadas contra un aguijón. Estos dos sucesos marcaron a San Pedro y a San Pablo antes de comenzar en firme su labor evangélica, pues la reprensión que el Señor les hizo, al primero por negarlo y al segundo por acosar a sus discípulos, despertó en ellos el ardor apostólico que sentó las bases del cristianismo. Estos dos apóstoles eran polos opuestos. Pedro, un humilde e iletrado pescador. Saulo, un joven brillante que estudiaba las Sagradas Escrituras en la afamada Academia de Gamaliel en Jerusalén. El primero era impulsivo y resumaba entusiasmo, ingenuidad, nobleza, franqueza y una devoción incondicional hacia el maestro. El segundo era erudito, racional, pragmático, calculador, retórico, vehemente y un guardián inexpugnable del mensaje de Jesús. El primero seducía con su bondad y sencillez. El segundo persuadía con su energía y liderazgo. Quizás por tener personalidades tan disímiles, se complementaron y aunque tuvieron disparidad de criterios, fue en esa diferencia en la que encontraron la unidad doctrinal y el mensaje se hizo universal. Con razón, San Pedro y San Pablo son unánimemente aceptados como los pilares fundamentales sobre los que se edificó la Iglesia. San Pedro, reconocido en la fiesta de Pentecostés como el príncipe de los apóstoles, afirmó, solidificó y gobernó la Iglesia desde Jerusalén a partir del año 32. Con milagros y con tenacidad, convirtió a cientos de miles de judíos descontentos con sus autoridades. Entre tanto, San Pablo hacía gala de su apelativo de apóstol de los gentiles, fundando iglesias en 7 ciudades de Asia Menor y evangelizando al resto de la región, pero sus destinos estaban indisolublemente ligados, pues al cabo de unos años convergieron en Roma. Pedro llegó a la ciudad eterna en el año 42. Allí se afianzó como obispo de Roma y primer papa de la historia, y en esa condición permaneció 25 años más. Pablo, hecho prisionero en el último de sus viajes, como era romano, pidió ser juzgado en la capital del imperio, y aunque lo absolvieron en principio, a raíz de la persecución desatada contra los cristianos por Nerón, que los acusaba de ser los responsables del incendio de Roma, fue recapturado en el año 66 y al poco tiempo apresaron a Pedro. Condenados a muerte, fueron ajusticiados el 29 de junio del año 67. Pablo fue decapitado. Como era romano, no lo podían crucificar. Y Pedro, por ser judío, lo crucificaron. Pero a petición suya lo hicieron con él cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosles a San Pedro y a San Pablo que no nos dejen acobardar para proclamar a Jesucristo como el Dios vivo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación
domingo 2 de julio, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 2 de julio, jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, lo que hemos visto. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto. Hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Venga. ¡Aleluya! Un coro gigante. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto. Hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto. Hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Por la vida. Él está vivo, Él está vivo. Hacemos todo. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos.
Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos estos versículos finales del capítulo 15, cómo nos está enseñando, cómo nos está diciendo. Ahora llegamos al versículo 30 en que Saúl dice directamente he pecado. Nos hace entender ya directamente que Saúl ha pecado. Nos hace entender que Saúl entonces se está arrepintiendo. Pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante el Israel. Pero te ruego que me honres. Imagínense. He pedido que me honres a mí ante los ancianos y ante Israel. Por lo tanto, vuelve y me postraré ante el Señor. Entonces Samuel volvió en compañía de Saúl y éste se postró delante del Señor. Aquí parece que hay un poquitito, ¿verdad?, de cambio. Al final parece que Samuel, porque ya no tiene sentido que vos venga, ¿verdad? Mápico yuta. Sin embargo, aquí nos dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Yahvé. Adora. También Saúl, o entendé a Yahvé. Se va y todo luego, ¿verdad? Nosotros entendemos, nos damos fuerza, nos damos entusiasmo. Cuando Dios de cierta manera nos está llamando, es porque Dios nos quiere curar, es porque Dios nos está ofreciendo algo. Y esto es lo que Saúl también entendió. Una llamada cariñosa, una llamada de fuerza, una llamada. Pero el problema es que también nosotros después somos libres, ¿verdad? Libres en vivir la gracia y la fuerza de Dios. Estas son así palabritas interesantes que van apareciendo y que nos ayudan a nosotros también a ubicarnos dentro de este camino y del plan de salvación. Por lo tanto, volvió Samuel tras Saúl, adoró a Saúl y a Yahvé. Preguntamos, ¿sirve algo de esto? No sirvió de nada para recuperar el reino de Saúl. Esa era una decisión que Dios había tomado y era definitiva. Pero pudo haberle dicho bien. No es que uno no encuentra situaciones que no pudieron suceder verdaderamente. Claro que sí. Pero ¿cómo lo decimos? Aquí justamente lo decimos. Pudo haberle hecho bien a Saúl acercar su corazón. Es la verdad pensando. Acercar. Y ahora, sin embargo, queremos cómo correr de esa situación. Es acercar su corazón orgulloso y obstinado a Dios con el fin de salvar su vida. Al menos tuvo esa oportunidad que Saúl los acompañara. Saúl lo acompañara a
adornar, y estás sobre todo allí de rodillas frente al Señor, adorar al Señor. Saúl le acompañó, no hay problema. Ahora el problema es entonces, y es nuestra pregunta, signo de interrogación, todo esto, esta oportunidad, porque le da de nuevo una oportunidad, permitió que Saúl lo acompañara y adorara a Yahvé. Pregunta retórica. ¿Esto permitió verdaderamente? Esto que ahí tenemos, ¿permitió o no permitió que esa persona pueda postrarse ante Dios y adorar al Señor? Y así entonces vamos ya casi concluyendo, ¿verdad, queridos amigos? Después va a venir ya el prólogo, o mejor dicho, el epílogo, es decir, al final. Capítulo siempre 15 del 16:32 al 16:33. Samuel lleva a cabo la voluntad de Dios. Lleva a cabo la voluntad de Dios. Esto es importante porque conocer la voluntad de Dios y esto es bien difícil. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalek. El asunto aún no estaba resuelto para Samuel. Todavía estaba la discusión de la obediencia incompleta de Saúl. El mandato de Dios de destruir por completo a todos, es decir, aún estaba vigente, se podía utilizar de nuevo, aunque Saúl no lo hubiera obedecido. Y así entonces después termina diciendo, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de su frente. Cuando Agag se acercó al viejo profeta, pensó: dejaremos el pasado atrás. Supongo que este profeta ahora me dejará ir a casa. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros nos estamos encontrando, ¿verdad?, con esta decisión tan importante, pero también como fruto de un camino. Lo importante es mirar entonces el camino. En la medida en que nosotros vamos comprendiendo esa gracia de un Dios que nos quiere y que nos forma. Bueno, queridos amigos, vamos nosotros concluyendo poco a poco. Estamos con Ñande Yara Ñe, el Antiguo Testamento. Ya por mí que nos lleva siempre la Ñande de esfuerzo mi, Ña Hendú, Ya Jesá. Va para Ñande Yara la homo beusea Ñande Jamba Eishaba. Ñande ya y Puyana Ñande de Coe. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos, así entonces, queridos amigos, compartido este momento en nuestro curso bíblico. Nos vemos la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.